Un día como hoy nació la Iglesia, hace casi 2000 años. En efecto, la Iglesia nace el domingo de Pentecostés, cuando se cumple lo que Cristo prometió: el Espíritu Santo, el Paráclito que vendrá a nosotros. Estaban reunidos la Virgen María con los apóstoles en el cenáculo, y allí ocurrió este acontecimiento de gracia. Y pues hoy es domingo de Pentecostés, de esto hablaremos. Les saludo con afecto. Gracias por estar con nosotros. Para tratar este tema busqué a nuestro liturgista de cabecera, Adolfo Ruiz Guzmán. Él es laico, pero pues es liturgista también. Bienvenido, mi querido Adolfo. Querido Roberto, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar contigo, con todo tu equipo, y pues siempre me hacen sentir en casa. Muchas gracias. Gracias, amigo. ¿Qué pasó? Estaban todos atemorizados, que no nos vean, que no nos cachen, todos encerrados. Viene el Espíritu Santo y salen a anunciar el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué pasó? Pues es que hay que recordar, obviamente, pues es natural, después de lo que se había vivido, lo que celebramos todavía hace poco, ya 50 días, mira qué rápido se pasa el tiempo. Ajá. Pero estábamos celebrando esa parte, ¿no? Donde veíamos el Jueves Santo, la institución del sacerdocio, la Eucaristía, el regalo máximo del amor, y al día siguiente la crucifixión. Y a los ojos de las personas que todavía no entendían este misterio, pues ya se acabó todo. O sea, ¿cómo es posible que el Señor hubiera acabado resucitado? Entonces, pues pélale. O sea, mientras menos sepan de nosotros, porque sabían que iban a acabar así. Y pues solamente... A ver, que haya acabado crucificado. Exacto. Sí, o sea, porque de esa forma, sí, no, todavía no lo veían. Entonces ahí se empezaron a atemorizar, y pues hay que recordar las narraciones que le escuchábamos, que lo veíamos en la Semana Santa, pues las negaciones de Pedro, los discípulos, pero para pocas piedras, para pocas piernas, córrele, que no nos agarren, porque era el tema de cómo es posible de que hayamos creído, incluso yo creo que hasta les llegó un cierto sentido la desesperanza de decir, nos equivocamos. Claro. O sea, todo lo que a mí me había dicho el Señor y todo lo que estuvo predicando, y se acabó en la cruz. Y no, como bien dices, no solamente fue una muerte, sino la crucifixión, que era el peor castigo que pudiera existir, porque estaba simbolizando que estaba maldito, que estaba condenado, que no tenía sentido, y además la forma en la que murió, ¿no? Todo lo que sucedió antes. Pero tenía que cumplirse la promesa: enviaré a aquel que les dará la fuerza para que puedan ir a todos lados a anunciar esta buena nueva. Y esto lo escuchamos a los que ya fueron a misa hoy, pues van a escuchar estas palabras en el Evangelio: solamente aquel que ha recibido el Espíritu Santo puede reconocer que Jesucristo es el Señor. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener la capacidad de evangelizar al mundo, sin la fuerza que te da el Espíritu Santo. A mí me gusta muchísimo verlo como es la parte, hasta si nosotros lo vemos desde el punto de vista del hombre, donde nosotros tenemos esa parte de corporeidad, pero también tenemos esa alma, ese espíritu, esa parte espiritual. Es lo que nos da las ganas, es lo que nos da la humanidad, déjame explicarlo en ese sentido, es lo que nos hace ser lo que somos. Para que nosotros hoy podamos ser iglesia, cuerpo místico del Señor, necesitábamos el espíritu de ambos, para que pudiéramos entender que somos iglesia, para entender que necesitamos ir a dar esa buena nueva, que no es o no la podríamos realizar si no es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. De lo que el Señor les había dicho, de lo que les había explicado, ¿cuánto habrán ellos entendido, comprendido y cuánto no? Sí, es definitivo que Pedro diga, tú eres el Mesías, se lo dice, ¿no? Pero luego lo niega, o sea. Y entonces, en Pentecostés, Adolfo, ¿qué ocurre? Que entienden, comprenden absolutamente todo, así, con la gracia y con la iluminación del Espíritu de Dios. Sí, porque se necesitaba esa parte para abrir el entendimiento. Recordemos que ese es uno de los dones del Espíritu Santo, el entendimiento o la inteligencia, si le quieres ver desde ese punto de vista. Era muy difícil que pudieras entender, incluso hoy a la luz con el Espíritu Santo, que hay que invocarlo mucho, y que por cierto mi mamá siempre es muy devota del Espíritu Santo, siempre me dice para todo del Espíritu Santo, y sí es cierto, porque realmente es un gran desconocido para nosotros y pocas veces tenemos esa interacción con el Espíritu Santo. Pero hay que recordar que cuando estemos en la dificultad, así como los discípulos, invocarlo, ven Espíritu Santo, y no te va a dejar. Por eso entonces decías que no puedes anunciar a Cristo si no has recibido el Espíritu Santo. Vamos a más historia, investigación, los orígenes de Pentecostés, porque ya se celebraba como festividad entre los judíos. ¿Cuáles son sus orígenes y cómo llega hasta nuestros días esta celebración que hoy es con rango de solemnidad, Pentecostés?
La fiesta de Pentecostés conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que reunidos alrededor de la Virgen María en el cenáculo, se encontraban ocultos por miedo a los judíos, como se narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. El término Pentecostés proviene del griego Pentecosté, que significa 50º día, pues el domingo de Pentecostés se celebra 50 días después del domingo de Resurrección. A esta cincuentena se le llama tiempo de Pascua, un tiempo que se celebra con gran alegría como si se tratara de un solo y único día festivo, como un día largo. El tiempo de Pascua concluye con el domingo de Pentecostés. Esta celebración tiene su origen en la fiesta judía de las 7 semanas o Shavuot, que en sus inicios fue una fiesta agrícola y luego se convirtió en la conmemoración de la alianza establecida por Dios con su pueblo en el monte Sinaí. En algunos escritos de San Ireneo, Tertuliano y Orígenes se encuentran indicios de que hacia finales del siglo II ya se celebraba Pentecostés, la fiesta que confirma la promesa que hiciera Cristo antes de su ascensión cuando les dijo a los apóstoles: «Dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu Santo», y con la que concreta la unidad espiritual de toda la Iglesia y el inicio de una comunidad abierta a todos los pueblos. La venida del Espíritu Santo también implica un envío concreto para todo aquel que lo ha recibido a anunciar la palabra de Jesús, a orar como Jesús, a participar del sacerdocio de Jesús a través del bautismo y a vivir en unidad con todos, compartiendo la vida entera. Es en este sentido que se habla de los 7 dones que el Espíritu Santo otorga a quienes le reciben para poder cumplir con ese envío: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La liturgia del domingo de Pentecostés es rica en signos. Se canta el himno medieval Veni Creator Spiritus y los ornamentos son de color rojo como símbolo del fuego del Espíritu Santo que en forma de llamas descendió sobre los apóstoles y que hoy es enviado sobre su iglesia para renovarla y alimentarla en la unidad. O sea que la celebración de esta fiesta, de esta solemnidad, es pues de casi 20 siglos. Hay que recordar que muchas de las celebraciones que nosotros adoptamos pues vienen de nuestros hermanos mayores en la fe, de los judíos. Pues es que nuestra fe es de tradición judeo-cristiana. Exacto, entonces no podemos no podemos soslayar esos aspectos que muchas de las cosas tomamos. Incluso la forma en la que celebramos la misa era la parte de la Pascua, ¿no? O sea, de cómo se presentaba el pan y cómo se presentaban las ofrendas y se escuchaba la palabra. Pero fíjate que ahorita me acordaste de una cosa muy padre. A mí me gusta muchísimo un episodio de los discípulos de Maús. Ah, sí, a mí también. Cuando ya pasaba el tema de, estábamos ahí esperando entre la resurrección, habíamos escuchado algunas cosas, y dice que venían estos discípulos por el camino y se sentían tristes, y se les aparece el Señor, obviamente resucitado, y pues no lo iban a ver, no lo entendían, pues no podían reconocerlo. Y hasta a mí se me hace muy tierna la escena, ¿no? O sea, de que Jesús así, como cuando le preguntan, pues que no sabes lo que sucedió, y así como que no sé, ¿no? Pero bueno, o sea, me hace mucha ternura eso, y eso yo creo que es lo que vivimos nosotros todos los días. Nos acompaña todavía, le dice, no te vayas porque es tarde, ¿no? Y ve otra vez esa necesidad que nosotros tenemos los hombres de estar con Él. Y aún con que dice, hasta lo retoma las plegarias eucarísticas después, donde dice, que partió con ellos el pan y les explicó las escrituras, ya sentían algo en ellos, que algo les llamaba la atención, desde la forma en partir el pan, desde la forma en explicar las escrituras, y hasta que se va, entienden, es que era el Señor. Ese pasito tiene que intervenir el Espíritu Santo. Claro. Como dirías tú también, cuando Pedro profesa formalmente, no, claro, ya mejor ni te lo pregunto, ¿por qué tú eres el Cristo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Eso que dices? Se te fue revelado. Ahí está, es la acción del Espíritu Santo. Claro, y eso es el Espíritu Santo que habita en nosotros, es lo que te decía, que anima, pero no en el sentido de animar, de bravo, hay que echarle porras, sino que anima, nos impulsa, nos motiva, da sentido a todo. Hoy creo que nos hace muchísima falta recobrar ese sentido del Pentecostés que nosotros debemos de buscar todos los días, que como bien dices, es una solemnidad. De hecho, si me permitieras hacer una jerarquía entre las fiestas de la iglesia y entre la liturgia, lo primero es la Pascua, después Pentecostés. Incluso antes que la Navidad. Es que Pentecostés no nos salva, pero la Pascua sí.
Por supuesto, porque además ahí tenía que darse el cumplimiento. Es el cumplimiento y es el hecho de que es de aquí para adelante. Para Dios no hay imposibles y eso nos lo recuerda la Pascua. La Pascua para el Señor no hay imposibles. La Pascua nos recuerda que estamos llamados a ir a más, a ser luz del mundo. Por eso también el tema del lucernario. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Que esa llama habite a través de nosotros en todas las personas. Pero para hacer esto necesitamos la intervención del Espíritu Santo, que nos anime, lo que te decía hace rato, que inunde nuestro corazón para ir a todos los confines y decir, yo he sido salvado por el Señor. No voy a dar testimonio de lo que suceda, de que soy un buen liturgista, que soy un buen teólogo, no lo digo por mí, por supuesto, pero que soy un buen teólogo, que soy un buen escatología, alguien que busca la escatología, no, sino porque yo me he experimentado cómo Dios quiere salvarme. Fíjate que ahora sí ya te iluminó el Espíritu Santo, ya hasta te veo tu la llamita de fuego en la cabeza. ¿Cómo se nota la diferencia, no? Cuando uno empieza así muy humanamente y luego va llenándose del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo narra la Sagrada Escritura ese suceso en el cenáculo en Pentecostés? ¿Cómo de la pluma de San Lucas sabemos lo que ocurrió allí así? Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de vino. Es decir, Adolfo, que cuando llegaron al cenáculo eran unos, cuando salieron del cenáculo eran otros. Y cuando fueron testigos de la pasión, muerte y resurrección eran otros. Y ahora con Pentecostés van a ser totalmente distintos. Incluso fíjate la acción del Espíritu Santo, si tú lo quieres ver también de cuando la conversión de San Pablo. A ver. O sea, fíjate cómo él le movía ese deseo de que él estaba buscando al final del día la verdad y le movía ese celo de demostrar la verdad y de encontrar la verdad, que eso también es don del Espíritu Santo. ¿Era un buen fariseo? Claro. Y eso fue lo que le permitió tener esa apertura al entendimiento, porque fue ese momento cuando Dios le concede la gracia de la conversión, que lo escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, y cuando él ya reconoce, gracias al Espíritu Santo, le da la fortaleza y el entendimiento para ir a predicar a todo el mundo. ¿Eso ocurre camino a Siria o después, en el desierto de Saulo? Es que fíjate cómo lo vemos en ese tipo de circunstancias. Lo primero que tú tienes que conocer es a Jesucristo, la figura humana, la figura de los milagros, pero necesitas tener ese paso del Espíritu Santo para que tú puedas no entender las cosas, pero sí amarlas y sí agradecer que gracias a todos esos elementos es que te has salvado y que puedes alcanzar la salvación y que eres digno del amor de Dios. ¿No te gustaría a ti tener varios dones? que dijeras: yo tengo este don que Dios me dio y yo tengo este otro. ¿Te gustaría? Sí, me conformo con el último, pero bueno. Porque creo que el Espíritu Santo se los da no a quien se los pide, sino a quien el Espíritu Santo quiere dárselos, ¿no? Y en la medida y en la cantidad que él desee, ¿no? Que y luego, ¿para qué? O sea, ¿para qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Nos puedes platicar de esto? Pero tómate un descansito, que el Espíritu de Dios le siga llenando
con su luz. Hacemos una pausa, queridos amigos, y regresamos para hablar de los dones, las gracias del Espíritu Santo y más de esto, los frutos también, porque hay quien piensa que si un día como hoy le pides al Espíritu Santo, te llena de dones. ¿Es así? O sea, ¿solo hoy? ¿O qué? Volvemos con esto.